Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Dana Lucia, en caso de que no has visto ninguno de mis videos, y bienvenidos a una plática más. Como ya casi cumplo 2 años de estar en México, pues aquí les tengo unos dichos mexicanos que pues los aprendí estando aquí porque los escuché a otros mexicanos diciéndoles y dije, me gusta esta palabra. Pues aquí les voy a decir algunos dichos mexicanos que aprendí de otros mexicanos cuando escuché que ellos decían. Y también al final del video les tengo una sorpresita, así que vean este video hasta el final. Bueno, para que estén como más o menos en el contexto, yo aprendí español escuchando novelas mexicanas porque en mi país las novelas o las películas son subtituladas, no dobladas como aquí. Entonces pues si es de USA la película, pues voy a escuchar en inglés y nada más la subtitulación es en rumano, ¿no? Y así por muchos años que vi yo novelas mexicanas, pues escuché español. Después pues ya platiqué con chicas y chicos mexicanos en Facebook y así, entonces por eso aprendí español con acento mexicano, hasta que un día llegué a México, pero pues, ¿qué creen? Sorpresa grande, porque no entendía absolutamente nada de lo que hablaban. Porque, bueno, ya me di cuenta que hablaban súper rápido entre ellos y yo no entendía nada. Entonces como que me asusté porque dije, ups, no entiendo nada de ese español que están hablando. Pero después, pues ya como con el tiempo, también yo, por ejemplo, ahorita también hablo muy rápido, pero en los videos no tanto, porque ya me dijeron que no entienden nada cuando hablo muy rápido. Imagínate, si hablo rápido el español y no es mi primera lengua, o mi lengua natal, creo que se dice, imagínate cómo le hablo el rumano. Así que aquí les va algunos dichos mexicanos pues que entendía yo al principio y por qué los estoy usando ahorita y en qué video los estoy usando para que ustedes también lo vean. Bueno, el primer dicho mexicano que escuché súper mucho, no es correcto decir así, sí, me consta, que la verdad lo escuchaba muchas veces, pero nunca lo dije yo porque dije, sé que no es una palabra mala, pero creo que me va a salir muy mal si lo digo yo, así que decidí como un mes o qué sé yo, 2 meses, repetirla nada más en mi mente y después decirla. ¿Y qué creen? La primera vez que lo dije, se rieron de mí y entonces dije, fail total con mis palabras mexicanas. Yo queriendo ser mexicana y no me sale. Pero no era cierto y les pregunté que por qué se ríen y me dijeron que pues es muy chistoso que alguien diga dichos mexicanos como es no manches. Bueno, el siguiente dicho mexicano que lo uso también es me pasé de lanza. Y la verdad no me acuerdo muy bien dónde lo aprendí, pero sé muy bien dónde lo usé y me gustó mucho, que es en el video anterior del tour de tequila, donde digo que me pasé de lanza justo porque pues es el tour de tequila y pues bebí poquito mucho, pero pues no digan a nadie, ¿no? Está bien, que sea un secreto entre tú y yo. El siguiente dicho que aprendí es leve la nieve. Esto lo aprendí por mi cuñado, la verdad. Es que no sabía cómo decir poquito. Entonces él me dice leve y yo le dije, pues sí que como que sí suena a que suena poquito. Entonces él me dice leve la nieve. Y después le fue a decir a mi esposo y estaba riendo de mí. La siguiente palabra que aprendí, porque esto no es como un dicho, es chambear, que significa trabajar, irte al trabajo. En rumano sería lucrez, muncesc. Y pues es como bastante informal, yo siento, pero sí me gusta mucho decirlo. Y de hecho esto lo aprendí antes de venir a México, porque pues lo aprendí simplemente por hablar con mexicanos. Porque todos trabajaban, entonces todos decían que me voy a ir a chambear. El último dicho que tengo que contarles, porque de hecho lo aprendí bastante recién, fue hace 3 días exactamente, es el mango del sartén. Suena bastante raro y yo creo que todos los rumanos me van a decir
pues el sartén y el mango, porque de hecho les voy a poner en el contexto en cual aprendí este dicho. Estábamos viendo yo con mi esposo algunas cosas pues de cocina, ¿no? Porque como estamos casados, para buscar en internet precios y así. Entonces me dice, pues busca un sartén con mango. Y yo dije, pues el sartén sí sé qué significa y el mango también. Pero dije, pues ¿qué va a querer hacer? ¿Va a querer freír el mango? ¿Qué onda? Y yo así como pues busco en Google, ¿no? Pues un mango con sartén. Pues que no sabía cómo decirle. Y entonces él me dice, y yo le busco, ¿no? Y me da el sartén y me da el mango, ¿no? Separado. Y le digo, bueno, pues aquí está el precio. Y él me dice, no, pero pues es que el sartén, pues tiene el mango, que para mí sería manga, pero pues sé que correctamente no es así, que tiene asas y qué sé yo. Pero eso aprendí recientemente. Y justo por eso, porque aún me falta mucho, mucho que aprender de México y de los dichos y de la cultura y de la gente y del idioma. Mi esposo, detrás de la cámara, me va a decir algunos dichos que nunca escuché y yo va a decir, pues, a qué me suenan, si le hallo o no. Porque pues quién sabe, ¿verdad? ¿Listas? A ver qué pasa con este video así muy espontáneo, muy... Dime, esposo. Bueno, la primera es echarse un coyotito. Me suena algo, pero sí creo que se sé. ¿Echarse un pu? ¿No? ¿No es echarse un pu? Es como ir a dormir un ratito, una siesta. Bueno, pues la primera frase, pues no le atiné, así que vamos con la siguiente. A ver, ¿qué? Me chulearon. ¿Me robaron? No, ¿Me hicieron como bullying? no. Me chulearon es como... Ay, no sé. Como, pues, sí, como que me chulearon. Pues como que no sabes, amor. Pues no sé cómo traducirlo. Me chulearon, me consintieron. Ah, no, pues no, ni far away estuve. La siguiente es qué fresa. Bueno, esta, o sea, yo creo que es de aquí de CDMX, no estoy muy segura, la verdad. Pero sé que cuando alguien dice que fresa es porque habla muy... Vaya, no sé cómo explicarles, a ver, estoy intentando, ¿eh? Sé qué significa, pero no sé. O sea, muy, no presumida, pero como más o menos, algo así. Sí, tienes la idea. Estar hasta las chanclas. Uy, no, sé que la chancla es por la película Coco, pero no, ni me suena nada. Estás a las chanclas, no. Estar borracho. Uy, no, pues no me sonaba eso. Dar el gatazo. Ay, eso sí me suena. Supongo que como que ganaste la lotería o algo así. No. Dar el gatazo es así como que ese cuadro que está ahí atrás tuyo es una copia, ¿no? Ajá. Entonces da el gatazo. Así como que pues sí, como que sí se parece al original. Ah. Como que sí se acerca mucho a algo real. Vaya. La siguiente es botellita de Jerez. ¿Qué significa Jerez? ¿Cómo? Yo no sé qué significa Jerez. Botella sí que significa, pero Jerez no sé qué significa. Es que el Jerez es una bebida, pero... No, entonces no. No, pues dime, no sé. O sea, botellita de Jerez es un dicho así que tú dices que cuando te dicen a alguien de que tonto, tú dices botellita de Jerez. O sea, como que no es para mí, como que te rebota para ti. Ah, como el Es juego muy de niños. Es muy de niños. Ah, ok. Bueno. Siguiente, qué oso. Ah, también esta sí. Bueno, pues aquí se usa mucho, ¿no? Que oso es como... ¡Qué vergüenza! Ujú, sí. Ajá, sí, ¿verdad? Sí, justo. Ya nos cargó el payaso. Ya nos cargó el payaso. No me suena nada. ¿No? Ya nos cargó el payaso. O sea, que estás muy borracho, tiene que llevarte a alguien. No. No, Pues para que te o sea, carguen. ya nos cargó el payaso es así como de que hiciste algo malo y te van a cachar. O sea, te van a atrapar. O sea, que ya nos cargó el Te payaso. van a castigar. Ajá. La que sigue es... Ve a ver si ya puso la marrana. ¿Qué? Ve a ver... Yo entendí bebé, dije, ¿qué? Ve a ver si ya puso la marrana. ¿La marrana? Voy a ver si ya puso la marrana.
puso no sé qué significa la marrana. El puerco. Que si ya puso el puerco, o sea, que si ya puso la cena. No. No, pues no sé. No, ¿Qué? bueno, es que significa de que haz de cuenta que si yo estoy platicando así con alguien, ¿no? Estamos 3 personas. Y entonces queremos como ignorar, es como decirte, a ver si ya puso la marrana y ve a decirnos. O sea, Siguiente. No canta mal las rancheras. No canta mal las rancheras. O sea, entonces no eres bueno de mariachi. No. O sea, para decir que alguien hace bien algo, o sea, que no estaba tan perdido. O sea, como que sí pues sí le haya. Sí le haya. Uy, vaya. Sí le hallo bien. Para mis 2 años aquí, voy por súper buen camino, yo digo, ¿verdad? Y si ustedes saben más dichos mexicanos, pero que no sean, como digo, malas palabras, por favor que me lo escriba aquí en los comentarios para así aprender, acelerar más este procesamiento de aprender más. Aquí se acaba este video. Muchas gracias por verlo. Muchas gracias por estar aquí conmigo en mi canal y nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho. ¡Chao!